Hablemos de Jane Dixon, un nombre que para algunos evoca una de las videntes más importantes del siglo XX. Para otros, en cambio, para otros era una auténtica maestra de la ambigüedad. Vamos a sumergirnos en la historia de esta mujer, que desde el corazón de Washington aseguraba ver el futuro. ¿Cómo lo hacía? Pues combinando astrología y visiones para predecir eventos que la verdad sacudieron al mundo y generaron una fascinación que, ojo, sigue muy viva hoy en día. Claro, su historia nos lleva directamente a una pregunta fundamental que va a ser la que guíe todo este recorrido. ¿De verdad se puede predecir el futuro? Vamos a mantener esa pregunta ahí, flotando en el aire, mientras nos metemos de lleno en su vida y en sus famosas profecías. A ver, la fama de Dixon no apareció de la noche a la mañana, ¿eh? No. Se forjó, diríamos, en un solo momento, con una única predicción, una que la lanzó de lleno al escenario mundial y que hizo que su nombre estuviera en boca de todos. Y aquí está, el momento clave, su predicción del asesinato de John F. Kennedy en 1963. Es que decir algo así con antelación, eso cimentó su reputación de una manera que muy pocas profecías han conseguido en la historia moderna. Fue un antes y un después, sin duda. Y claro, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, ¿fue una simple casualidad? ¿Un golpe de suerte en un momento de muchísima tensión política? ¿O había algo más detrás de su habilidad? Para poder responder a eso, o por lo menos intentarlo, tenemos que saber quién era realmente Jane Dixon. Así que vamos a ello. Vamos a conocer a la mujer que había detrás de todas esas profecías, porque su vida, la verdad, fue tan fascinante como sus visiones. Consiguió algo increíble, construir una especie de puente entre el mundo espiritual y los mismísimos pasillos del poder. Bueno, pues su historia arranca en 1904, cuando nace. Desde muy joven ya mostró un interés enorme por todo lo esotérico, lo espiritual, y esto la llevó a empezar a ofrecer lecturas que muy pronto llamaron la atención del público. Y lo que es más sorprendente, de gente muy influyente en la política de Estados Unidos. Tanto es así que para cuando murió, en 1997, había llegado a ser consejera de presidentes. Pero ojo, que su historia no acabó ahí ni mucho menos. Y aquí hay que pararse un momento, porque el punto crucial es este. No estamos hablando de una figura minoritaria, para nada. Su columna de horóscopo se publicaba en periódicos por todo el país y llegaba a millones y millones de lectores. O sea, su influencia era masiva, absolutamente masiva. Ahora bien, su carrera va mucho más allá de esa única predicción. Estuvo llena de lo que muchos consideran aciertos increíbles, sí, pero también de controversias muy importantes que, lógicamente, generaron un debate intensísimo. Es que la dualidad de su legado es clarísima. Por un lado, se le atribuyen aciertos que son cuanto menos notables, cosas como anticipar crisis internacionales o incluso grandes desastres naturales. Pero por otro lado, sus críticos siempre señalaban el mismo problema, la tremenda ambigüedad de sus palabras. Esto hacía que se pudieran interpretar de 1000 maneras diferentes, claro, y generaba esa mezcla de admiración y escepticismo a partes iguales. Y es que esta es la clave de todo, la razón del escepticismo. Si formulas tus visiones de una manera muy vaga, muy imprecisa, pues claro, luego es facilísimo conectar los puntos cuando las cosas ya han pasado. Y esto, como es lógico, partió a la opinión pública en dos: los que creían en ella a pies juntillas y los que eran críticos acérrimos. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco de tercio, porque ¿cómo es posible que su historia siga siendo relevante hoy en día? Pues vamos a explorar precisamente eso, las predicciones que, según los que estudian su trabajo, todavía estarían por cumplirse. Y es que, por increíble que parezca, el trabajo de Dixon no acabó con su muerte. ¡Para nada! Sus seguidores están convencidos de que algunas de sus visiones más potentes, que se proyectan hasta bien entrado el siglo XXI, todavía están ahí, en el horizonte, esperando el momento de hacerse realidad. ¿Y a qué apuntan estas interpretaciones modernas? Pues a temas que la verdad nos suenan bastante. Conflictos a nivel mundial, crisis diplomáticas, eventos climáticos extremos y también grandes transformaciones sociales y culturales. Pero hay algo más, un componente, digamos, ético, una especie de llamada a la humanidad para que abrace la fe, la moralidad y sobre todo para que asuma una mayor responsabilidad personal frente a todos estos desafíos. Y ya para ir terminando vamos a reflexionar un poco. Pensemos en lo que su fama, que ha durado tanto tiempo, nos dice, y no solo sobre ella, sino sobre la sociedad en su conjunto. De hecho, su legado se podría definir con un término propio, el efecto Dixon. Y es que al final no se trata tanto de si acertaba o no, sino del increíble fenómeno cultural que generó. Demostró el poder que tiene esa mezcla de astrología, intuición y análisis social sobre la percepción colectiva del futuro.
Y aquí es donde su historia nos toca a todos de cerca. Si la figura de Jim Dixon sigue resonando, es porque toca una fibra muy, muy humana. Esa necesidad que tenemos de encontrar un poco de orden, de buscar certezas, un significado, sobre todo cuando el mundo a nuestro alrededor parece un auténtico caos. Quizás, al final, su método se podría resumir en una idea bastante potente. No se trata solo de tener visiones místicas, ¿no? Es más bien una invitación a observar con mucha atención lo que pasa en el presente, a usar la intuición y a conocer el mundo para a partir de ahí intentar vislumbrar lo que está por llegar. Y con esta reflexión cerramos el círculo, volviendo a esa pregunta que nos hacíamos al principio, pero ahora con una perspectiva diferente. Después de repasar su vida y su legado, la pregunta de si es observación, intuición o algo más sigue ahí, en el aire. Y la respuesta, claro, queda abierta para que cada cual saque sus propias conclusiones.